Muy buen día. El tema a tratar es dislipidemias. Forma parte de una rotación externa en el servicio de endocrinología del Hospital Regional Lambayeque, a cargo del médico residente Ernesto Hernández en este mes de septiembre del 2021. Debemos tener en cuenta que no existen precedentes para el manejo de dislipidemias en Perú, y ETSI de Salud no ha reelaborado ninguna guía de práctica clínica al respecto, y MINSA solo ha elaborado el manejo de dislipidemias en el paciente diabético, por lo que hemos tomado en cuenta para esta presentación las guías 2018 de la AJA para el manejo de la dislipidemia como prevención de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El concepto de dislipidemia sería como una alteración o trastorno de las lipoproteínas, ¿no?, que originaría un factor de riesgo de una formación aterosclerótica, que a su vez la complicación de ella originaría enfermedades vasculares conocidas. Las lipoproteínas pues son las que principalmente transportan a los lípidos en el cuerpo, en general un 95%. ¿Y qué es una lipoproteína? Lo que pasa es que existen 4 tipos de lípidos, principalmente colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol libre. Pero los dos primeros, colesterol y triglicéridos, son insolubles para ser transportados en la sangre, por lo que necesitarían de un componente que les ayude a poder ser transportados. Estos componentes serían las apoproteínas. Entonces, el complejo formado a través de un enlace no covalente de las apoproteínas más los lípidos insolubles, colesterol y triglicéridos, formarían las lipoproteínas. Estas lipoproteínas se clasifican a su vez según su densidad, pues, ¿no? Tenemos los más grandes, que son los kilomicrones, y los más pequeños, que serían las proteínas VDLL. Los kilomicrones y los VDL serían los que más contienen los triglicéridos. Y los que más contienen colesterol, estaríamos hablando de los LDL. La alteración de la concentración de estos pueden originar diferentes enfermedades, ¿no? En este caso, aumento de su concentración por originar hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Podríamos dividir también, por ejemplo, lo que manifiesta el CIE-10 en dislipidemias, o a su vez subdivididas en hipercolesterolemias solas, hipertrigliceridemias solas, o hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia combinada, cuando aumenta el VDL, un poquito de IDL y el colesterol. Y cuando aumenta solamente el triglicérido solo sería hipertrigliceridemia aislada, y también podría dividirse como una disminución de la HDL aislada. Es una manera de dividirlo. También podríamos dividir a las dislipidemias como dislipidemias primarias y secundarias. Obviamente las más frecuentes son las secundarias, ¿no?, las que originarían patologías importantes, pues, ¿no?, que podrían ayudar a modificarse, que podrían tratarse con la modificación del estilo de vida, pues, ¿no? Sabiendo cuáles son las dislipidemias más importantes, entonces podríamos tener en cuenta su manejo, pues, ¿no? Las dislipidemias, como hemos visto, podrían originar alteraciones importantes que originarían enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, entonces son su principal factor de riesgo. ¿Cómo diagnosticamos estas dislipidemias? Pues lo podríamos hacer en un examen de rutina llamado perfil lipídico, ¿no? En general esto es completo. ¿Se tiene que tener alguna consideración para el perfil lipídico? Pues sí. La consideración sería tomarlo con 12 horas de ayunas, ¿no?, para ver todos los componentes, ¿no? Y además, siempre y cuando esté alterado arriba del percentil 95 y teniendo en cuenta la edad y sexo, tendríamos que valorarlo. Una vez que podamos tener algunos componentes, una de las situaciones importantes a considerar es la fórmula de Friedewald, que ayuda a calcular el LDL, igualándolo a la resta del colesterol total menos el HDL y menos la quinta parte de los triglicéridos, pues, ¿no? Pero se debe tener en cuenta que no siempre los triglicéridos van a estar en un rango que pueda cumplir esta fórmula. Se dice que cuando aumentan más de 400 la fórmula ya no sirve, pues, ¿no? Entonces, el colesterol súper elevado también sería otra complicación. Incluso niveles más de 1000 podrían originar pancreatitis aguda, pues, ¿no? Entonces, en primera instancia debemos considerar que los índices y parámetros normales serían un colesterol menor de 200, el LDL menor de 100 y el triglicérido menor de 150, ¿no?, para que podamos tener parámetros normales.
Existen muchas clasificaciones, ¿no?, para considerar a las dislipidemias, ¿no?, por su etiología, por su mecanismo de acción, por su patrón genético, etcétera, ¿no? Pero en general iríamos hacia lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que sean secundarias, y estas secundarias podrían ser hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias, ¿no? Las colesterolemias podemos asociarlas al hipotiroidismo. En cambio, las trigliceridemias se pueden asociar a la obesidad y diabetes mellitus, ¿no? Cosas a considerar. Que, por ejemplo, la hipercolesterolemia se asociaría más a una dieta rica en grasas y la hipertrigliceridemia más en azúcares refinados y alcohol, básicamente, y tabaquismo, etcétera, pues, ¿no? Por lo que, conociendo cómo diagnosticar una dislipidemia y qué exámenes ayudan a poder discriminar los componentes lipídicos, sus lipoproteínas, podríamos abordarlo. ¿Y cuál sería el manejo? Pues el manejo básicamente habrían de dos tipos, ¿no?, lo que maneja la guía AHA: una prevención primaria y una prevención secundaria. El orden de la guía AHA menciona primero una prevención secundaria, ¿no? En este caso, por ser mi disciplina de carácter preventivo, iniciaré con la prevención primaria. ¿Cómo sería? Pues, ¿no?, para ir aclarando. Respecto a la prevención primaria, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica según el grupo etario y enfatizar como primera medida el estilo de vida saludable. Pero hay grupos especiales con los cuales tenemos que ya, entre comillas, ser más agresivos. Por ejemplo, cuando tenemos una elevación severa de la LDL, del colesterol LDL, en más de 190 miligramos por decilitro. Entonces no necesitamos un riesgo, sino damos estatina de alta intensidad. La frase alta intensidad estaba clasificándolo como un tipo de clasificación de las estatinas, ¿no?, por su eficacia, por su potencia, etc. Si hay alta, habrá baja. Y si hay alta y baja, también habrá mediana, intermedia o moderada. Pues les diré un resumen práctico para poder establecer esto. Yo hablo del patrón 30-50. La intensidad de las estatinas se basa en cuánto pueden bajar el LDL. Entonces, menor de 30% se llamaría una estatina de baja intensidad. Si disminuye entre el 30% y 49% será de moderada intensidad, y si disminuye más del 50% de alta intensidad. Eso se refiere a la intensidad de las estatinas. Y obviamente existen, pues, ¿no?, en el mercado básicamente las más conocidas, ¿no? Estas también se dividen por su generación, ¿no? Primera, segunda y tercera generación. La primera es que descienden de un hongo y hay dos semisintéticas que son la simvastatina y pravastatina. Tenemos una que apareció de segunda generación, que es la fluvastatina, y luego ya viene la torvastatina y la rosuvastatina, ¿no? Entonces, es simple, ¿no? Simplemente las dosis también aumentan. Esto ya está estandarizado, pues, ¿no? Si tenemos una de alta intensidad, pues podemos dar atorvastatina y rosuvastatina. Atorvastatina de 40-80 y rosuvastatina de 10-20. Simple. Para moderada y mediana intensidad tenemos atorvastatina, la mitad de dosis, ¿no? Sería de 10-20, rosuvastatina de 5-10, ¿no? Y cuando tenemos de baja, podríamos utilizar una de generación más diminuta, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar simvastatina, ¿no?, de 10 miligramos. Pues, entonces, esto es en cuanto a la intensidad, pues, ¿no?, ya para tener en cuenta directamente. Para la diabetes mellitus y que tenga una edad entre 40 y 75 años, entonces se recomienda de moderada intensidad. Como les dije, tenemos que disminuir entre el 30 a 49%, ¿no? Y podemos utilizar esas medidas, pues, ¿no? Entonces tendríamos la atorvastatina de 10-20 o una rosuvastatina de 5-10, pues, ¿no?, como una medida de elección, ¿no? Pero si tenemos una diabetes mellitus y edad 40-75 años, más un riesgo evaluado, podemos considerar estatina de alta intensidad. ¿Qué es esto? En cristiano, ¿cuándo cambiamos la medida de mediana o moderada a una alta intensidad? Digamos que cuando esta diabetes mellitus ya tiene complicaciones, pero existen potenciadores de este riesgo de la diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una diabetes mellitus que tiene diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de edad. Cuando tenemos una diabetes mellitus tipo 1 de 20 años de edad. Por ejemplo, cuando ya existe una evidencia de enfermedad renal crónica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando hay una albuminuria, un ratio albuminuria-creatinina mayor o igual de 30.
cuando existe una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Esto es cuando es menor de 60, del TGF, del tasa de filtrado glomerular, TFG. Por ejemplo, cuando existe otra complicación en el ojo, retinopatía. Cuando existe en el cuerpo neuropatía. O cuando existe enfermedad arterial periférica, esto es cuando el índice tobillo-brazo puede ser menor de 0.85. Entonces, si encontramos alguno de ellos, más los dos parámetros anteriores, damos de alta intensidad. Aquí ya saben los valores, pues, ¿no? Atorvastatina 40-80, según lo tolerado, o rosuvastatina de 10 a 20, pues, ¿no? Y lo otro es que tenga más de 75 años y una clínica evaluada, pues, ¿no? O sea, sería una SVAE clínica, ¿no? Que ya lo discutiremos más adelante. Ahí se discute el riesgo, pues, ¿no? Estos son los parámetros ya para dar directamente, pues, ¿no? Pero existen potenciadores del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? O sea, principalmente factores que harían que nos preocupemos un poco más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podríamos tener considerado los factores interesantes, ¿no? Para tenerlos en cuenta? Uno, que los familiares, ¿no? O sea, que hayan antecedentes familiares, antecedentes genéticos de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero a corta edad, porque no va a ser lo mismo que le dé a mi abuelito de 90 años a que le dé a mi tío, al hermano de mi mamá, de 40 años, ¿no? Entonces, historial familiar de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica en una etapa temprana o prematura. Lo otro es que se encuentre persistentemente elevado un LDL en más de 160 miligramos por decilitro. Otro potenciador es que hay enfermedad renal crónica, que hay un síndrome metabólico, o si no, condiciones femeninas, por ejemplo, la preeclampsia, la menopausia prematura, ¿no? O enfermedades inflamatorias, principalmente artritis reumatoidea, psoriasis, VIH, ¿no? O la etnicidad, pues, ¿no? O si no, simplemente otros parámetros o biomarcadores clínicos, pues, ¿no? Podríamos encontrar los triglicéridos mayor o igual de 175, ¿no? Que se mantengan persistentemente elevados, no en una sola toma, pues, ¿no? Esto significa que se repita al menos 2 veces en un rango de 3 a 6 meses, pues, ¿no? O también en algunos individuos, si es que medimos de repente la PCR de alta sensibilidad en mayor de 2 miligramos por decilitro. O que la lipoproteína A esté en mayor de 50 miligramos. O la ApoB mayor de 130 miligramos, ¿no? O el índice tobillo-brazo menor de 0.9 en este caso. Acuérdense que para diabético era 0.85, pues, ¿no? Entonces, estos serían los potenciadores, ¿no? Situaciones en que nos llamaría la atención o que nos preocuparía más, se prenderían las alarmas, ¿no? O los red flags para poder evaluar a estos pacientes y discutir su riesgo. Entonces, una vez que ya hemos conocido los que son los 4 principales grupos a evaluar, tendríamos que tener nuestro esquema por edades. Por ejemplo, si tenemos una persona joven entre 0 y 19 años, tendríamos que instaurar, pues, básicamente la medida es estilos de vida saludable. Bueno, no es el tema de la exposición, pero el estilo de vida saludable sería todo un mundo, ¿no? Podríamos resumirlo en una dieta sana, o sea, dietoterapia. Podríamos resumirlo en actividad física, ¿no? Ya hay parámetros determinados para hablar de cuánto ejercicio tenemos que hacer, qué tipo de ejercicio tenemos que hacer, ¿no? Y diversas medidas que ayudarían, por ejemplo, a disminuir el LDL, ¿no? Ya también habría medidas complementarias, ¿no? No farmacológicas, pues, ¿no? Eso es respecto al estilo de vida saludable. Bueno, esto sería suficiente para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, a menos que este joven, ¿no? este adolescente, ¿no? Prácticamente niño, o sea, hasta los 19 años, tenga una hipercolesterolemia familiar, pues, ¿no? Que en este caso sí tendríamos que darle directamente las estatinas, pues, ¿no? El otro grupo estaría entre los 20 y 39 años, ¿no? En este caso, ¿qué dice la guía AHA? Que durante todo este trayecto de vida, de esta primera etapa de la juventud adultez, siempre tenemos que estar estimando el riesgo, ¿no? Y obviamente a estos también alentar todo el tiempo el estilo de vida saludable para que disminuya el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Y luego tenemos el grupo de 40 a 75 años, ¿no? Personas en que su LDL, su colesterol LDL se encuentra entre 40 y 190. Que no tienen diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus ya la acabamos de discutir. ¿Qué pasa cuando tenemos ese rango y diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué se daba?
se daba las de moderada intensidad, pues, ¿no? A menos que tenga riesgo, y si había riesgos, que ya les dije, de diabetes complicada, alta intensidad. Entonces, cuando tenemos estas personas, 40-75 años, rango de LDL 70-190, tenemos que evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años. Este parámetro, ¿no?, es muy fácil hallar. Fácilmente online o a través de aplicaciones. La más conocida es la de la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? Entonces, esta Asociación Americana de Cardiología ya ha hecho su aplicación online donde llena los parámetros determinados y arroja el porcentaje de riesgo, pues, ¿no? A lo largo de la vida y también a los 10 años, pues, ¿no? Se evalúa. Y entonces iniciaríamos una discusión de riesgo de acuerdo al porcentaje. Por ejemplo, después de hacerle esta aplicación, ¿no?, de llenar los valores, y nos arroja menos de 5%, entonces le llamamos de bajo riesgo. ¿Y qué pasa cuando tenemos bajo riesgo? Enfatizamos otra vez estilo de vida saludable para disminuir los factores de riesgo, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos en esta estimación un riesgo entre 5 y 7.5? Vemos un riesgo al límite, también llamado riesgo borderline. ¿Y qué hacemos acá? Si hay potenciadores de riesgo, que ya les mencioné en los potenciadores de riesgo, síndrome metabólico, diabetes mellitus, el antecedente, historial, renal crónica, etc. Entonces, discutimos rápidamente si le vamos a instaurar una estatina de moderada intensidad, pues, ¿no? Atorvastatina 10-20 o rosuvastatina 5-10, pues, ¿no? Pero si tenemos un porcentaje de riesgo entre 7.5 y 20, le llamamos riesgo intermedio. Y acá tenemos que estimar el riesgo, considerar los potenciadores de riesgo que les he mencionado, ya que estos potenciadores favorecen el uso de estatina, o sea, cuando ya hay potenciadores. Y obviamente le vamos a dar en este caso de intensidad moderada, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos disminuir el LDL en un 30-49%. Acuérdense que es el rango de la moderada intensidad, pues, ¿no? Y luego cuando tenemos más de 20% le llamamos alto riesgo. Y cuando tenemos alto riesgo, iniciamos estatina para disminuir LDL más de 50%. ¿Y esto qué significaba? Que necesitamos obviamente estatinas de alta intensidad. Ahora bien, cuando en el riesgo intermedio tenemos dudas, ¿no?, para saber qué tipo de estatinas vamos a dar, pues acá tendríamos que poderle tener otro parámetro, ¿no?, que sería el calcio arterial coronario, pues, ¿no? ¿Cómo se halla? Pues este es un parámetro imagenológico, ¿no? Se hace con una tomografía, ¿no? Y cuando tenemos el calcio arterial coronario, que es 0, entonces le vamos a considerar de bajo riesgo. ¿Y qué hacía cuando estábamos de bajo riesgo? Pues si es este grupo etario, ya simplemente le damos de moderada intensidad, pues, ¿no? A menos que tenga diabetes mellitus, tabaquismo, ¿no? Ya, pues solo en ese caso, pues, ¿no? Si el calcio está entre 1 y 99, entonces ahí básicamente sí le damos estatinas, ¿no?, de moderada. Y cuando es más de 100, aumenta el porcentaje, el percentil más de 75 de alta intensidad. Entonces, ese sería el manejo para prevención primaria, ¿no?, cuando la enfermedad cardiovascular aterosclerótica no es clínica, pues, ¿no? Anteriormente habíamos tratado de decirles que una prevención primaria se podía establecer cuando hay una enfermedad cardiovascular aterosclerótica no manifiesta. Pero cuando ya aparece un cortejo clínico de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entonces de todas maneras tenemos que continuar instaurando ese estilo de vida saludable. Pero tenemos que también conocer un nuevo término, que significa cuando tenemos un paciente con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Podemos definir este muy alto riesgo cuando existen dos características: que haya antecedentes o historia de que haya tenido múltiples eventos mayores de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o que haya tenido un evento mayor más múltiples condiciones de alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Cuáles son los eventos mayores? Por ejemplo, un evento mayor podría ser cuando ha tenido un síndrome coronario agudo en el último año. Otro evento mayor puede ser cuando ha tenido un infarto agudo de miocardio, cuando se ha tenido un ictus.
un accidente isquémico transitorio, o no, el ictus isquémico, obviamente, ¿no? Cuando ha tenido enfermedad arterial periférica, sintomática y con un índice tobillo-brazo menor de 0.85. Estas son características, obviamente, de eventos mayores, pues, ¿no? ¿Y cuáles serían las condiciones? Las condiciones que podrían aunarse a esto para que configure muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Bueno, por ejemplo, que sea un adulto mayor de 65 años, que tenga una historia familiar de hipercolesterolemia, que tenga una previa intervención coronaria, por ejemplo un bypass, o si no que haya tenido una intervención percutánea, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad crónico-renal, enfermedad renal crónica. Por ejemplo, cuando ésta se encuentra en parámetros de una tasa de filtrado menor de 60 y mayor de 15, cuando tenemos un LDL persistente de más de 100 miligramos, o cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, estos parámetros nos pueden servir para poder calificar a alguien como que tiene muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o que no tiene. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos este muy alto riesgo? Grupo etario. ¿Cuál es el grupo etario? Lo que quedó pendiente. ¿Cuando es menor o igual a 75 años o cuando es mayor de 75 años? Cuando es menor de 75 años, tenemos que darle estatinas de alta intensidad para bajarle más de 50% la LDL. Acuérdense, alta intensidad era justo eso, bajarle el LDL más de 50%. O sea, podíamos darle la atorvastatina de 40 a 80 miligramos o la rosuvastatina de 10 a 20 miligramos. Si la estatina de alta intensidad no es tolerada, usar estatina de moderada intensidad. Este término tolerado es algo que me llevó a revisar cuándo poder disminuir el peldaño. Las guías antiguas mencionaban que cuando tú tienes una estatina y quieres dar un hipolipemiante, el plan terapéutico era iniciar de bajas dosis hasta altas. Pero las guías actuales, las AJA 2018, mencionan que tiene que ser las más altas. Así se empieza. Pero ¿cómo podemos ir bajando el peldaño para bajarle de alta a moderada intensidad? Resulta que las estatinas, la única manera de poder suspender o disminuir es cuando estas tienen RAMs, ¿no? Las RAMs más frecuentes son las del tracto gastrointestinal, náuseas, vómito, malestar, dispepsia. Y las infrecuentes serían las RAMs que generan miotoxicidad o hepatotoxicidad. Entre estas dos, la más común es la de miotoxicidad. Y la miotoxicidad, arbitrariamente, yo la podría clasificar como de grado 1, 2 y 3, teniendo dos parámetros, un clínico y un laboratorial. El laboratorial es el CPK y el clínico sería el grado de lesión al músculo. Si solo hay mialgias y una CPK entre 3 a 10 veces aumentada, entonces podría ser una miotoxicidad de grado 1. Si es una miotoxicidad de grado 2, es cuando ya hay miositis y un CPK mayor de 10 veces. Y cuando hay rhabdomiólisis sería un CPK mayor de 40 veces y destrucción del músculo, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que clínicamente manifiesta mialgias y veo un CPK elevado, bajo el peldaño, pues, ¿no? Porque significa que ya está originando esta estatina RAMs infrecuentes. Entonces, la manera de ver si alguien tolera o no es, yo creo, a partir de observar las RAMs, pues, ¿no? Entonces, le bajo el peldaño bajándole la intensidad, pues, ¿no? Entonces, le podría bajar la estatina de 40 miligramos a la mitad de dosis y ya estoy yendo a moderada, pues, ¿no? Pero si con la estatina al máximo posible el LDL persiste en ser mayor o igual de 70 miligramos, entonces se recomienda razonablemente agregarle un segundo hipolipemiante, ezetimibe. Pero ¿qué pasa si tenemos a alguien de mayor de 75 años? Pues tenemos que considerar varias cosas. ¿Con qué iniciar estatinas? Se recomienda de moderada a alta intensidad, razonablemente. Obviamente esta persona no tiene muy alto riesgo, pero acuérdense que tendríamos que poderlo calificar cuál es el porcentaje de riesgo anterior, acuérdense, ¿no? Pero igual mencionan que tenemos que arrancar con una de moderada intensidad. Iniciar
Otra manera de que alguien tolere bien un medicamento es cuando le vamos aumentando de a pocos. Por eso que una vez que hemos iniciado con moderada intensidad, podríamos continuarle con una de alta intensidad hasta que puedan aparecer RAMs quizás, ¿no? Y cuando tenemos una persona o un paciente de muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues siempre o alta intensidad o al máximo. O sea, no es lo mismo, pues, ¿no? Porque yo puedo dar alta intensidad con 40 de atorvastatina o puedo darle 80, ya sería ahí alta y al máximo, ¿no? O rosuvastatina 10-20. Pero si a pesar de que le demos la estatina al máximo, persiste el LDL con mayor o igual a 70 miligramos, entonces le agregamos el ezetimibe. Esto es razonable. Ahora, ¿cuándo consideramos agregar un tercer hipolipemiante, en este caso un biológico, PCSK9? Entonces, antes de agregar este biológico, primero le agregamos a la dosis máxima de estatina ezetimibe y después le agregamos el biológico. O sea, si por ejemplo nosotros agregamos una estatina para disminuir el LDL, o sea, por nuestro criterio clínico, ¿no? Cuando está obviamente aumentando el LDL no disminuye de 70. Entonces no, puedo considerar que yo le voy a agregar el biológico. Pero ojo, antes de agregar el biológico, le agrego ezetimibe. Pero obviamente este biológico, el PCSK9, es costoso, ¿no? Parámetro que no se encuentra en la literatura, ¿no? Que tenemos que considerar. Por ejemplo, he averiguado algunos datos, ¿no? Que lo que tenemos disponible podría ser, por ejemplo, para el esquema de moderada, alta y baja intensidad, las estatinas siguientes: rosuvastatina, atorvastatina y simvastatina. O sea, yo tendría dos razones para ponerlo así. Por ejemplo, uno, en primer lugar, tenemos que tener lo siguiente: ¿por qué siempre es importante el LDL? O sea, se ha demostrado que sería el principal parámetro que afectaría el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y que si lo disminuiríamos 40 miligramos, disminuiríamos 20% el riesgo de tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y a su vez, 10% de la mortalidad de cualquier tipo de origen. Por eso es tan importante disminuir el LDL, ¿no? Entonces, rosuvastatina, en cuanto a potencia, se ha demostrado que es más potente que la atorvastatina en el segundo escalón, ¿no? Y que después de atorvastatina podría venir simvastatina. Entonces, y después la pravastatina. Estas dos últimas entrarían en el esquema de baja intensidad, pues, ¿no? Pero habrían dos parámetros a considerar, pues, ¿no? Entre la simvastatina y pravastatina. La simvastatina sería más potente, pero la simvastatina atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y podría haber RAMs a nivel del sistema nervioso. Eso es un parámetro a considerar. Que la simvastatina es un profármaco y la pravastatina no es un profármaco, es un sintético directo, un metabolito activo. Entonces demoraría un poco más en actuar la simvastatina. Y que la simvastatina es más barata que la pravastatina. Entonces es un parámetro de costo. Por ejemplo, en el mercado, hablando de la de alta intensidad, rosuvastatina, tenemos a Tsuniro de Sanofi, Crestor de AstraZeneca, Crobaz de Teva, Robartal de Megalabs, antigua Romers, y Robastenol de Icufarma. Incluso Rosucol de Siegfried. Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿no? Lo que hay en el mercado. Y si podemos ver bueno, estas marcas tienen la de 10 y 20, ¿no? Y en cuanto a atorvastatina, revisé que en el mercado la de 80 miligramos solo tenemos de 4 tipos, ¿no? La que produce genérico es la de Sirón. Y la de marca, pues la muy conocida Lipitor de Pfizer, Lipipress de Labofar, que es un laboratorio español, que acá lo venden a través de un laboratorio distribuidor que se llama K-Farm, y la Lipimep de Kinfa. Después la atorvastatina de 40 miligramos. Pfizer también tiene Lipitor de 40. Teva tiene también Lipivec de 40. Y en genéricos hay dos laboratorios que lo producen. El mismo genérico de 80, Sirón, y Ac Pharma, ¿no? Laboratorio peruano. En cuanto a atorvastatina de 20, los genéricos
lo producen Ag Pharma y Sirón también, ¿no? Estamos viendo que tienen esas concentraciones de atorvastatina. Y luego ya de 20 de marca tienes el mismo Lipitor, el Lipivec de Teva, el Atorslim de Cadila, que es un laboratorio indio, Astor de Sun Pharmaceutics, y la de 10 miligramos, pues solamente hay genérico de Ag Pharma, y luego de marca tenemos el Lipitor y Lipimit, ¿no? Esto es lo que pude averiguar. Y obviamente la que sí pude utilizar de baja intensidad, la simvastatina, solo hay de 20 miligramos, o sea que cuando podremos iniciar un tratamiento de baja intensidad sería la mitad de dosis, ¿no? Porque te recomiendo la guía 10 miligramos, y hay dos, ¿no? Una de marca y uno genérico. La genérico de 20 miligramos de simvastatina la tiene Farmaindustria, y la de marca se llama Pensal, y es de Ag Pharma, pues, ¿no? Esas serían las herramientas que nos podrían utilizar un abordaje preventivo primario y secundario de la dislipidemia, ¿no? Entonces, en el abordaje primario tendríamos que sobre todo manejar grupos etarios, ver cuáles son los grupos más importantes que ya merecerían directo tratamiento, y los grupos etarios según el porcentaje de riesgo, considerar moderada o alta intensidad de estatinas. Y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya clínica, pues no, obviamente, discriminar si tiene el muy alto riesgo del no alto riesgo, ¿no? Y ahí pues incluso ir hasta triple terapia hipolipemiante, ¿no? Y obviamente el repertorio que les dije del stock de estatinas que podríamos considerar, ¿no? O sea, tres principales, ¿no? Acá podría darle la rosuvastatina, que es muy potente, ¿no? Que puede incluso disminuir el colesterol hasta un 63%. La atorvastatina, que ahí puedo titularla, ¿no? Porque hay dosis, hay concentraciones de 80, 40, 20 y 10, la que tiene todas esas concentraciones. Y la simvastatina, ¿no? La simvastatina que puedes encontrar de 20 miligramos y la puedes titular a 10, ¿no? Entonces eso podría ser el manejo de la dislipidemia. Siempre instaurar estilo de vida saludable, ¿no? Muchas gracias.